Síguelos en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero presente en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Les saluda Lucero Álvarez Orrantia. Bienvenidos a esta cobertura especial de uno de los eventos más importantes del ámbito financiero, la Convención de Aseguradores 2013. Bueno, este año los miembros del sector asegurador nacional e internacional y también los representantes de los sectores financiero, político y empresarial se están reuniendo en este momento en el Centro Banamex para analizar el desafío de la seguridad social en México y el mundo. Ahí se encuentra un equipo del financiero Bloomberg TV y saludo en este momento a Janet Leiva. Janet, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Lucero. Pues sí, aquí ya está arrancando la exposición del subsecretario de Hacienda, Fernando Portela, quien hablará pues acerca de los retos del sector asegurador. Nos vamos directo al salón, pues está iniciando este segundo día de sesiones de la Convención de Aseguradores. Vamos a escuchar y ver, por supuesto, esta primer conferencia. 6%, las primas mantuvieron un crecimiento incluso cercano al 10% y sí el año después cayeron un 1%. Entonces, lo que hemos tenido sí es un desempeño del sector que ha venido creciendo de manera favorable durante el tiempo. También, como saben ustedes, inició Hace algunos años estaba en un nivel de 1.3% del producto y al cierre del año pasado el monto de primas como porcentaje del Producto Interno Bruto ascendió al aproximadamente 2% del PIB. Si nos vamos a la siguiente lámina, creo que estas son buenas noticias. El capital de la industria aseguradora en México se ha mantenido en niveles aceptables. De hecho, está por encima de los niveles mínimos de cobertura, como se ve en la gráfica de la derecha de esta lámina, por arriba de los niveles mínimos regulatorios. De acuerdo, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, el sector se encuentra bien capitalizado y con niveles de reservas técnicas suficientes para enfrentar la siniestralidad esperada que se puede llegar a observar. Yo les diría, ese es del lado muy positivo del sector. Si nos vamos a la siguiente lámina, y aquí es donde quizás lo que vemos es que hay un espacio de oportunidad muy importante para el crecimiento del sector. Como señalaba, hoy en día la penetración del sector es del 2% del Producto Interno Bruto. Comparando con el promedio de la OCDE el promedio es 8% del Producto Interno Bruto de esos países. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un espacio pues, de crecimiento relevante comparado con la OCDE e incluso con países latinoamericanos como por ejemplo Chile. En Chile está en 4.2% del producto, Venezuela 3.4%, Brasil 3.2%, Argentina 2.9%, Latinoamérica como un todo 2.8%, Colombia 2.4%, y solo en esta muestra de países que tengo, Perú está por debajo del número mexicano, que Perú tiene 1.5% del producto. También otro dato relevante es la heterogeneidad que tenemos a nivel estatal en términos de la penetración de las primas del seguro. En el último estudio que tenemos disponible, con datos al cierre de 2011, 5 entidades de la República, el Distrito Federal, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz, concentraron el 65% de las primas emitidas. Y al cierre de 2011, 28 estados de la República tenían un indicador de penetración menor al nivel nacional, que en aquel entonces era del 1.79% del producto, mientras que en el Distrito Federal ese indicador era del 4.4%. Entonces, también ahí hay un reto, yo les diría, un reto y una oportunidad en términos del nivel de penetración y también en la heterogeneidad que vemos a nivel nacional. Si nos vamos a la siguiente lámina, también es relevante el tema de qué tanto están penetrando los seguros en la economía, lo que se conoce como el tema de la inclusión.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2012, solo el 24% de la población tiene algún tipo de seguros. Si ven la gráfica que tenemos aquí, la primera del lado izquierdo, si vemos el porcentaje de la población que contrata seguros y lo vemos por el número de habitantes de la localidad, es decir, las ciudades más pequeñas tienen una menor penetración de seguros, las ciudades que tienen menos de 15,000 habitantes, el indicador está en 12%, las ciudades o las comunidades más grandes de mayor de 15,000 habitantes está en 31%, y eso es lo que nos da el 24%. También de esta encuesta se derivan datos muy interesantes de por qué no se contratan seguros, y mucha parte de esto, que es un reto que tenemos también como autoridad, es cómo hacemos para que exista una mayor difusión de todos los productos financieros que existen en el sector para poder cubrir riesgos, también para poder mantener patrimonio, para todo lo que puede servir el sector financiero para la gente. Entonces, el 20% de los encuestados respondió que no conoce los seguros, solo el 19% dijo que no los necesita, pues el 19% muy arrojado, ¿no?, que dice que no necesita un seguro, pero sí hay gente, por ejemplo, también que comenta que son caros. Esto puede también ser un tema de percepción, o sea, aquí hay un reto en educar y en favorecer la difusión de todo lo que hace la industria, foros como este donde se discute ampliamente cómo va a evolucionar o cómo ha evolucionado el sector, son muy buenos en ese sentido, pero la capacitación debe ser una tarea permanente para lograr vencer algunos de los retos que tenemos aquí. El último cuadro, el que tenemos a la derecha, que es el gasto per cápita en seguros de algunos países seleccionados, lo que muestra es que en promedio en la OCDE se gastan $3,000 al año en seguros. En México son 171. La verdad es que aquí este indicador habría que perfeccionarlo un poco más, pero es como lo tenemos, porque básicamente no está ponderado por el precio de los seguros en el país de ocurrencia. Pero, de cualquier manera, sí nos da un indicativo relevante de, por lo menos, del orden o de la diferencia que tenemos entre nuestro nivel y el nivel de gasto en un país, en países de la OCDE. En este sentido, como ustedes saben, hace poco más de un mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Si nos vamos a la siguiente gráfica, por favor. Se publicó en el Diario de la Federación la nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Se ha discutido, creo, ampliamente de los beneficios de la ley. Yo diría, retomando los aspectos principales, es que tiene esta ley aspectos relevantes en términos de solvencia, de gobierno corporativo y de transparencia, y que tiene un manejo integral de riesgos en todos los sentidos, de suscripción, de mercado, de liquidez, de concentración. Maneja muy bien todos esos riesgos. En el tema de solvencia permite que ahora los niveles de liquidez se determinen a nivel de cada una de las empresas aseguradoras. En gobierno corporativo tiene todas las buenas prácticas de comités de riesgo, de comités de auditoría, y en términos de transparencia también promueve una mejor difusión para el usuario de los servicios que ofrecen las aseguradoras. Creo en ese sentido que la ley, sin duda, es un paso muy relevante. Se logró aprobar tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados con un amplio consenso, y eso habla bien del esfuerzo y del compromiso de nuestros legisladores por mover la legislación
que esa se revisó del 2%, del 2.3%. Es lo que ven en la gráfica de la izquierda. Tenemos tenemos déficit cero, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos, como ya lo señalé, fue 7.3% para este año, Irlanda 7.5%, Inglaterra 7.3%, España 5.7% de lo proyectado para este año. Entonces, esos fundamentos y esa solidez económica es lo que le permite al final del día a todos los sectores de la economía y muy importantemente al sector asegurador y al sector financiero poder desarrollarse. También en tema de deuda, el gobierno de la República y la administración actual está comprometida con tener una deuda que sea manejable, que fomente que las condiciones de financiamiento de las demás empresas de México sean también favorables. Hoy la deuda que tenemos como porcentaje del PIB en la medida más alta es alrededor del 37%. Por ejemplo, Estados Unidos ya tienen, Grecia tiene proyecciones de deuda pues mucho más elevadas. Estados Unidos, países desarrollados, tienen proyecciones de deuda que son incluso 3 veces mayor a la que tenemos nosotros. Si nos vamos a la siguiente lámina, es otra manera de demostrar cómo tenemos buenas condiciones de financiamiento. Lo primero es que los requerimientos financieros netos del sector público mexicano son relativamente bajos cuando se comparan con otras economías. La rayita de México, para aquellos que no ven, es la rayita roja de los requerimientos financieros como porcentaje del PIB. Y luego también, muy relevante, nuestra deuda tiene una madurez de 8 años. En la muestra de países con la cual contamos, solo Chile tiene una madurez superior de 12 años, pero nuestra deuda en ese sentido es una deuda que está con buenos niveles y bien contratada a plazos que son excepcionales para lo que estamos viendo en el entorno internacional. Si nos vamos a la siguiente lámina, México ha trabajado durante muchos años en fortalecer y en hacer más, tener una mayor disciplina en términos del comportamiento de sus finanzas públicas. Y esto es un proceso que ya ha durado varios años y que esta administración ha sostenido y ha reforzado. Y en ese sentido, México ha logrado tener condiciones de acceso al financiamiento a nivel internacional que son muy favorables. Por ejemplo, en enero de este año emitimos un bono por 1.500 millones de dólares. El plazo fue a 30 años y tuvimos el mínimo histórico observado para un papel de estas características. El diferencial fue de 110 puntos base, que fue el mínimo que se observó que se ha observado en ese momento. También emitimos el mes pasado un bono en euros por 1.600 millones de euros, donde también tuvimos una de las tasas más bajas que se han observado para este sector, para este tipo de productos. En términos de la inflación, y ayer estuvo el gobernador de Banco de México aquí, entonces no voy a repetir, no voy a ahondar mucho en esto, solo diría que las expectativas de inflación están bien ancladas, que lo que estamos viendo en estos meses es un repunte estacional de la inflación, pero la expectativa de inflación para el cierre de 2013 sigue estando dentro de la banda. Por ejemplo, la última encuesta de Banamex la trae en 3.85 y la encuesta de Banjico la trae en 3.75, que es dentro del rango de variación establecido por el Banco de México en sus objetivos de inflación. Y sobre todo, lo más importante, las expectativas para los próximos 4 años siguen estando muy bien ancladas cerca de la meta del 3%. Las expectativas para los próximos 4 años están alrededor del 3.6%.
En el sector externo contamos hoy con reservas internacionales muy altas. La cifra del 3 de mayo fue de 168,000 millones de dólares. Adicionalmente, renovamos la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 73,000 millones de dólares. Eso quiere decir que la línea más las reservas son alrededor de 240,000 millones de dólares. La deuda pública externa es de 119,000 millones de dólares. Entonces, tenemos un nivel de cobertura muy razonable entre la exposición que tenemos a moneda extranjera versus los activos que tenemos dentro con las reservas y con la línea de crédito flexible. Si nos vamos a la lámina que sigue, México ha tenido un muy buen desempeño en el sector exportador. Es decir, hoy exportamos más de 1,000 millones de dólares por día. Y ese nivel de exportaciones es un nivel de exportaciones que solo se logra cuando hay empresas muy competitivas en el país. Y ahí hemos logrado dos cosas: diversificar las exportaciones y al mismo tiempo lograr ganar mercado, diversificar el destino de nuestras exportaciones y al mismo tiempo ganar mercado en los Estados Unidos, que ha sido muy relevante, y lo que significa eso es que hemos tenido un sector exportador muy dinámico, con unas historias de éxito y de productividad muy relevantes. Muy bien. Y quería terminar, si nos vamos a la lámina que sigue, quería terminar yo les diría, con el sector externo y con estos ejemplos de éxito a nivel de productividad. Y cuando uno ve la economía mexicana, cuando uno piensa en estas características que se observan en ciertos sectores o en ciertos fragmentos, ¿no? Y cuando uno ve, por ejemplo, que las empresas grandes de México son competitivas, son capaces de exportar esta cantidad de productos cada año al exterior, pues lo hacen porque tienen acceso a insumos que son muy productivos. Lo hacen porque tienen acceso, por ejemplo, a financiamiento en buenas condiciones, tanto en México como en el exterior. Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿cómo podemos replicar esas historias de éxito de esas empresas grandes a las empresas pequeñas y medianas para que también puedan tener un crecimiento y un dinamismo más importante? ¿Cómo podemos también hacer que a todos los niveles de ingreso se tengan mejores condiciones para que la gente pueda desarrollarse? Y esa, les diría yo, es la agenda o el propósito de la agenda de crecimiento y de la agenda de reformas estructurales de la administración actual. O sea, el propósito es lograr este concepto que se ha denominado democratizar la productividad, a través de tener, si nos vamos por favor a la siguiente lámina, a través de tener mejores leyes que promuevan una mejor educación de calidad, mejores leyes, por ejemplo, en telecomunicaciones, para que también promuevan acceso a productos a mejor precio, con mejores contenidos y también con una mejor calidad. Una nueva ley de seguros y de fianzas que también promueva el crecimiento y el desarrollo del sector para tener una mayor penetración de estos productos que son muy relevantes para el desarrollo de la economía. Esta agenda de reformas estructurales, al final de lo que se trata es de cambiar el potencial de crecimiento económico de México. Como ustedes saben, el potencial de crecimiento económico de México cada año se encuentra entre el 3 y el 4% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. El objetivo de las reformas es que a través de que un mayor número de personas y que un mayor número de empresas, y precisamente las empresas que generan más empleo, sean capaces de acceder a insumos para que sean más productivos y nos permita crecer de manera más acelerada. Otro fenómeno que también se destacó ayer y que tiene mucho que ver con lo que se discute en esta convención, que es el tema de la seguridad social, es el fenómeno de la informalidad. Tenemos el reto de que los programas públicos sean cada vez más programas que convivan y fomenten la formalidad.
Y en ese sentido, la agenda de diseño de políticas públicas tiene que ser una donde se promueva y se fortalezca este crecimiento de la formalidad, porque en la formalidad se invierte, se capacita y se hace que las personas y las empresas puedan tener un mayor dinamismo. Nuevamente terminar diciendo que es un tiempo muy importante para México por el esfuerzo de cambio que se está realizando. Me da mucho gusto que la primera reforma financiera importante que se dio en este año fue la reforma de la Ley de Seguros y de Fianzas. Creo que vamos por muy buen camino y creo que en los próximos 2 años tendremos completado el círculo para una regulación efectiva que le permita crecer al sector asegurador de manera sostenida y constante. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Aportela. A continuación, el doctor Fernando Solís, presidente de AMIS, entrega un reconocimiento al doctor Aportela por su participación en nuestra convención. Muchas gracias y un fuerte aplauso para despedirlo. Muy bien, señoras y señores, estamos listos para hacer la presentación de nuestro siguiente conferencista. Justamente para ello queda a cargo del micrófono el licenciado José Antonio Palacios, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Bueno, pues es un gran gusto para mí presentar a nuestro siguiente conferencista, el señor Rudy Giuliani. El señor Giuliani es originario de Brooklyn, Nueva York. Estudió Derecho en la Universidad de Nueva York, donde se graduó. Bueno, hace unos segundos ya escuchábamos al subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, quien inaugura esta segunda jornada de la Convención de Aseguradores de México. Escuchamos que hizo un balance en términos de penetración del sector asegurador aquí en nuestro país. Dijo además que este sector en el Producto Interno Bruto representa el 2%, porcentaje que se logró en el tercer trimestre del año pasado, aunque aún está por debajo del 4% que registran actualmente países como Chile o como Brasil. En términos de inclusión, dijo que solo el 24% de las personas en todo el país tienen algún tipo de seguro. Y al igual que el secretario de Hacienda el día de ayer, Aportela también reconoce que en la última década del sector asegurador creció a una tasa anual superior a un 6%, esto por arriba del 2.4% promedio de la economía nacional, y que para este año se espera un crecimiento de alrededor de un 7 a un 8% en términos reales. Bueno, para el cierre del 2012, del año pasado, este grupo, el sector asegurador, aquí en nuestro país, estaba conformado por 104 instituciones, las cuales emitieron primas por 314.700 millones de pesos, de las cuales las primas directas de la industria de seguros fueron creciendo hasta lograr un 7.4% en términos reales anuales. Volvemos nuevamente en vivo hasta el centro Banamex, en donde se encuentra mi compañera Janet Leiva. Janet, adelante. Hola, muy buenos días, Lucero. Pues sí, acaba de terminar la presentación del subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. Y bueno, pero antes de continuar, como bien dijiste, es una síntesis de lo que pasó, pues me gustaría recordar lo que pasó ayer. Ayer fue un día muy interesante porque se habló del tema de la seguridad social. Cómo lograr que más mexicanos estén protegidos por la seguridad social. Estuvieron aquí representantes de los institutos públicos como el ISSSTE, de la Secretaría de Salud, pues para debatir con la industria aseguradora de cómo proteger mejor a los mexicanos, ¿no? Estos datos que daban ayer, que solamente el 40% de la población pues tiene algún tipo de protección, hay un 60% restante que hay que hacer algo. Pues también ayer fue una tarde interesante porque el presidente de la Comisión de Seguros y Fianza, Manuel Aguilera, pues planteó este bosquejo precisamente de lo que es la nueva ley de seguros y fianzas. Hoy será un día muy interesante también porque estará el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, también estará el expresidente de España, José María Aznar, también estará por aquí diferentes
funcionarios de Seguridad Social, precisamente para continuar con este debate que es el centro de esta convención, la seguridad social. Y bueno, el broche de oro estará a cargo del presidente Enrique Peña Nieto, quien hará la clausura de esta convención. De México. Será que ya vendrá aquí a clausurar cómo se ve la Ciudad de México, lo bien que va la ciudad, y justamente estaba yo comentando que la Ciudad de México, yo estuve aquí en el con una reforma 2003, financiera muy esperada, que bueno, como bien sabemos se pospuso, se esperaba que fuera presentada hace 2 semanas en el marco de la convención bancaria, pues entonces una reforma, Janet, que por supuesto va a beneficiar a muchos sectores. Y ahorita me llamaba la atención también cuando estaba hablando al subsecretario de Hacienda, Fernando Portela, que decía que después de hacer un sondeo, un estudio entre la población mexicana, solo el 19% de la población, bueno, no solo, creo que se me hace una cantidad bastante elevada, el 19% de la población decía que no necesitaba un seguro ya sea de vida, de automóvil, de vivienda, de accidentes, y decía también a Portela que era necesario actualmente conocer y empezar a desarrollar algunas estrategias para que la población pueda ir conociendo los beneficios de tener un seguro aquí en nuestro país. Volvemos contigo más adelante, Janet, y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más de la Convención de Aseguradores de México 2013. El Financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX. Interactúa con nosotros en Facebook, /El Financiero MX, y en el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. El Financiero, presente en las redes sociales. GPS activado. Buscando localización. Señor Stark, creímos haber perdido contacto. Le estamos enviando la armadura. Armado completo. ¿A dónde vamos? Deberían ir por el servicio 4G LTE de máxima velocidad para navegar a 20 megas como lo hacen los superhéroes. Con Telcel 4G LTE tienes acceso a tus redes sociales, contenido de audio, video en alta definición y más. Todo a máxima